El día de hoy vamos a ver cómo se manifiesta un poco la rebeldía en la familia. ¿Quién no ha tenido problemas de rebeldía en la familia? ¿Quién? Todos hemos vivido esto. Entonces la familia es el núcleo. Dios lo hizo para que nosotros pudiéramos, es una institución muy importante. Es una institución que Dios ha creado porque es el lugar donde protegemos, donde el niño o la persona crece sano, fuerte, donde se desarrolla. Y es ahí donde empezamos a notar los primeros esbozos de la rebeldía. Normalmente, ahora le voy a explicar por qué está Pedro aquí. Normalmente nosotros, los adultos o las autoridades, somos los que nos quejamos de la gente rebelde. ¿Sí? Los papás decimos que nuestros hijos son rebeldes, los patrones dicen que los empleados son rebeldes. Y ahora, como quiero hablar de la rebeldía y quiero que sea algo que verdaderamente sane, quise invitar a Pedro, porque quiero hacer parejo esto. Quiero dar mi opinión como adulta, pero quiero también tener la opinión de un joven que apenas va dejando su etapa de hijo, ¿verdad? Que salió de su casa. Quiero su opinión para hacer esto más justo. Quiero que él nos exprese cómo siente un hijo. Yo también fui hija y ustedes son hijos, pero a veces cuando crecemos se nos olvida qué es lo que sentía una hija bajo el liderazgo de sus papás. Entonces, por eso invité a Pedro para que nos ayudara con su opinión. Entonces, pues Pedro, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuál es tu definición de rebeldía que a ti más te gusta o más te ha servido? A mí la rebeldía en contra de Dios para mí ¿Más? la rebeldía en contra de Dios para mí es cuando nosotros tomamos una actitud de desafío y de oposición a la voluntad y a la autoridad de Dios. Okay. Para mí esa es la definición en resumidas palabras de la rebeldía. Y escogiste un versículo, ¿verdad? Escogí un pasaje bíblico que trata en el tiempo del profeta Jeremías, donde el pueblo se volvió rebelde, ¿no? Estaba adorando a otros dioses. Entonces prácticamente el pueblo estaba siendo rebelde, estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, y Dios a través de Jeremías les da el siguiente mensaje. Y dice la Nueva Traducción Viviente, Jeremías 2, el versículo 17 y el versículo 19, dice: tú mismo te has buscado esta desgracia al rebelarte contra el Señor tu Dios, aun cuando Él te guiaba por el camino. Tu perversidad traerá su propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, ha hablado. Como podemos denotar aquí, el rebelarte en contra de Dios te separa de Él. Te separa de Él. Y te hace que te vaya mal, porque dice aquí, Así tú es. mismo te has buscado esta desgracia. Y creo que los que hemos sido rebeldes en algún momento en nuestra vida hemos visto que nos depara. A nadie nos ha ido bien, ¿sí? Cuando hemos abrazado la rebeldía y nos hemos ido en contra de todo lo que está establecido como autoridad, no nos va muy bien. Ahora, Dios tiene un llamado para la familia. Como les decía al principio, es el lugar donde se aprende, donde uno crece, se desarrolla sano. Esa es la función de la familia. Y Dios tiene un llamado para la familia, para los padres, porque es donde se reciben los recién nacidos y donde se educan. Y ahí es donde se entrena desde pequeños contra la rebeldía. Porque ¿quiénes aquí han sido madres o padres? Los esbozos de la rebeldía, ¿a qué edad empiezan? ¿Cuándo empieza uno a ver? Entonces, yo me acuerdo que a los 2. A los 2 años. Bueno, Sí, en la cuna, dice la pupi. Bueno, Dios inicia a tratar. Lo sano, lo saludable, es que empezáramos a tratar este problema de la rebeldía desde el interior de la familia. Uno inicia su entrenamiento. Yo como hija se lo digo. Yo fui hija y uno empieza el entrenamiento contra la rebeldía
desde que está uno en la familia, con sus padres, ¿verdad? Y ahí empieza el entrenamiento. Nada más que a veces, pues no somos muy obedientes, ¿no? Así es. Y nos acontece pues algo malo, ¿no? Dice aquí en el pasaje que acabamos de leer que acontece algo malo, pero Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento un orden que podemos seguir y cómo él a través del Espíritu Santo escribe estas palabras para que nosotros como familia utilicemos esto para acercarnos a Dios y cumplir ese llamado que él tiene para la familia. Y lo quiero leer y viene en Efesios el capítulo 6. Y vamos a usar este texto para comprender el plan de Dios para la familia, ¿verdad? Y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien, dice, y seas de larga vida sobre la tierra. Y vuestros padres, dice, no os provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, este es lo que estábamos viendo, la contraparte, pues, del rebelarte en contra de Dios, y vivir una vida apartada de Él, viviendo amarguras, viviendo lo malo. Aquí Él te dice: si quieres lo bueno, obedece. Y parece como que Dios, con este pasaje, cuando nos dice: hijos, ¿verdad?, sujétense o obedeced a vuestros padres. Creo que el obedecer es la primera prueba que tenemos para la rebeldía. Parece que todo lo que nos indican, todo lo que nos mandan, quisiéramos ir en contra, lo contrario, o no sé si lo contrario, o la vacuna contra la rebeldía. Yo creo que es la obediencia. En la obediencia nosotros sujetamos la carne, y al obedecer, esto es una vacuna, es un entrenamiento contra la rebeldía. Y aquí el problema que yo veo, que muchos de nosotros que somos cristianos ya aceptamos al Señor grandes. Y grandes estoy hablando de más de 20, ¿no? Y el problema es que ese entrenamiento que debíamos haber tenido en la familia, no lo llevamos bien. No fuimos obedientes a nuestros padres, y entonces ahora en Cristo estamos batallando todavía con rebeldía porque no nos entrenamos, ¿no? No nos entrenamos sujetándonos a nuestros padres y obedeciéndoles. Claro, es que la obediencia es un ejercicio que vamos a practicar durante toda nuestra vida. 18 años me los eché en la casa. No, o sea, todos nosotros, porque todos somos hijos. Cierto es que aquí estamos los hijos de Dios. Entonces, esto obviamente sí habla a los hijos de casa, pero está hablando también a los hijos que somos en Dios también, ¿verdad? Y que la obediencia es un mandamiento que tiene una promesa, es un mandamiento que nos cuida y nos arropa, ¿verdad? Los límites que nos ponen nuestros padres son precisamente para mantenernos en un cuidado. Pues un padre normal hace todo por el bien de su hijo, ¿no? Así es. Un padre normal. Sí, claro. Hay uno que otro maniático, loco, que no quiere a sus hijos, ¿verdad? Pero esa es la excepción, ¿no? Lo normal es que el papá o los padres amen a sus hijos, los cuiden, los quieran proteger para que crezcan sanos. Así es. Entonces, la siguiente parte, y vamos a tomar este pasaje para entender lo que Pablo estaba haciendo, porque Pablo escribía esta carta a la iglesia de Éfeso para promover la unidad entre la iglesia. Entonces, como mencionábamos al principio, ¿no, pastora? La institución de la familia es una institución de suma importancia. Entonces, creando un ambiente de unidad en la familia, se iban a vivir una vida conforme al plan de Dios. Y algo que hay que aclarar, yo no creo, no sé qué edad tendrían estos hijos a los que les estaba hablando Pablo. No creo que hayan sido los niños como de 10 años, 11. Yo creo que estos hijos a los que les hablaban eran hijos un poquito más grandes, ¿no? Un poco de más edad, que ya estaban en otra etapa de su vida, más adultos. Que podían entender el principio precisamente de cómo la obediencia te lleva a la honra. Y aquí dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. La palabra honra significa mostrar respeto, reverencia
y consideración a alguien. Y en este caso le está pidiendo al hijo que tenga ese cuidado, que tenga esa reverencia a alguien que te cuida, como lo mencionaba usted. Cualquier padre, un buen padre, o intentamos ser un buen padre, buscamos lo mejor. Y nos está pidiendo aquí, nos dice Pablo, que lo honremos a nuestros padres, aquellos que nos aman, que nos cuidan, con reverencia, ¿no? Y qué curioso, porque tú hace poco dejaste, bueno, ¿cuánto tiene el Dini? ¿9 años? El Dini tiene, mi niño mayor tiene 10 años. Ok, hace 10 años Sí. que dejaste de ser prácticamente hijo, puro hijo, para para entender lo que es la paternidad y Sí. saber que tanto se ama a los hijos, Sí, claro. ¿verdad? Entonces, creo que puedes ver las dos vertientes, ¿verdad? De ser padre y de ser hijo. Y también hay que ver hablaste de los adoptados la vez pasada. Así es. Esto creo que incluye a los papás que adoptan. Uno los tiene que honrar, que respetar, y tal vez a los pastores. Por supuesto que sí, porque cuando habla de alguien hay que honrar, también tenemos padres espirituales que hay que honrar, que hay que mostrar ese respeto, esa reverencia. Entonces, yo creo que nosotros, como lo mencionaba la pastora, nosotros pues somos una familia joven, pero gracias a que mi tiempo fuera de casa no ha sido tanto, puedo recordar, ¿no? Todos los consejos que en su momento por rebeldía no apreciaba, pues. Y ahora que estoy teniendo estas lecciones con mis hijos, puedo decir, mi mamá siempre buscó, mi papá siempre buscaron que me fuera bien, y lo hacían por amor, cuando en mi rebeldía no lo consideraba así. No hay nada mejor como tener hijos para entender a los padres, ¿verdad? Y, Así es. o sea, hay un dicho entre los adultos que es: todo se paga en esta vida, ¿verdad? Parece que a todos nos lo dicen, ¿no? Todo se paga en esta vida, y realmente hasta que no tenemos hijos podemos entender lo que nuestros padres sentían por nosotros, la preocupación y el cuidado. Y podemos apreciar cosas que antes no apreciábamos, ¿no? Así es. ¿Dónde vamos entonces? Seguimos leyendo aquí en el versículo 1, donde dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. La frase vuestros padres, como les mencionaba, se refiere a los padres biológicos, pero también a aquellos que adoptan ese papel y esa autoridad, ¿no? Y si seguimos desmenuzando aquí, dice en el Señor, porque esto es justo. La frase en el Señor se refiere a la obediencia que es motivada por una relación íntima con Dios, no solo a la humana. Entonces, aquí estamos viendo esto como un punto a la obediencia y un entrenamiento para contrarrestar la rebeldía. Okay. Que si guardamos nosotros esa reverencia, vamos nosotros menguando esa rebeldía que crece dentro de nosotros, que tenemos, como lo mencionaba usted ahorita hace poquito, que es con la que nacemos, porque tenemos una naturaleza adámica, tenemos una naturaleza caída. Entonces, no importa la edad, porque no solamente para los jovencitos, sino si incluimos el pastorado o un padre espiritual, este mandamiento es para todos. Y Correcto. regresamos al punto que nos importa. La obediencia, sea en un jovencito, sea en un adulto, sea a un padre espiritual, al pastor, al maestro, la obediencia es el entrenamiento contra la rebeldía. ¿Qué tan entrenados estamos? ¿Sí? ¿Qué tan entrenados estamos en esto? Y no quiero que esto quede solamente para los jovencitos, porque siempre pensamos, sí, para los muchachos que son rebeldes, pero como seres humanos adultos también lo traemos, también manifestamos estas características de rebeldía. Así es. Entonces, y vosotros, padres, no os provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Creo que eso no lo debiste haber hecho tú, No. porque ¿cómo le vas a decir a tus papás que no te provoquen? Yo lo voy a decir. Ok. Entonces vamos a continuar con el versículo, ¿verdad? En el mismo texto dice, Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. También nosotros tenemos que poner nuestra parte. Mire,
ya de por sí es difícil la rebeldía dentro de la familia. Ya de por sí es difícil para un joven de, no sé, 15, ¿a qué edad empieza uno a sentirse que el 11, Yo me acuerdo que a los 11, 12 años, es difícil esa edad? Y si a eso le agregamos que como padres abusamos o hacemos cosas no saludables y provocamos a nuestros hijos, porque sí los podemos provocar. A veces para nosotros es chiste, ¿verdad? Podemos creer que así jugamos nosotros. Pero yo quiero decirle, el joven crece y hay bromas que ya no les gusta. Así es. Hay apodos que ya no nos gusta, palabras que ya no nos gusta, y no nomás en los jóvenes, también en los adultos. Llegó un momento que uno dice, a mí no me gustan esas bromas, a mí no me gusta que me pongas apodos, no me gusta que me menosprecies. Entonces, ¿cómo podemos provocar a nuestros hijos? Aquí nos exhorta, nos están exhortando a nosotros. Ok, el problema está, no le eches más leña al fuego, no provoques a tus hijos, no los insultes, no les digas groserías, no les pongas apodos, no le digas inútil, no quieras controlar sus vidas totalmente. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Entonces, cuando dice criarlos en disciplina y amonestación del Señor, yo quiero que usted observe que no dice que lo tiene que enseñar a su imagen de usted, no lo va a hacer como usted es, lo va a hacer en el Señor. Vamos a hacerlo conforme a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Y los padres cometemos un error. Queremos hacer a los hijos a nuestra imagen y semejanza. Hay muchas películas sobre esto, donde el padre que juega fútbol americano quiere que su hijo se juegue el fútbol americano. La madre, como yo, que voy a la universidad, a la UABC, quiero que mi hija vaya a la UABC y quiero que estudie la misma carrera que yo. A veces caemos en estos errores. Y estos son muy visibles, pero hay otros que no son tan visibles, ¿no? Entonces, hay que educarlos como para Dios, a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Y aquí es donde empezamos nosotros como adultos a madurar. Entonces, continúa si gustas. Sí, claro. El pasaje entonces enfatiza, ¿no?, la importancia del respeto entre padres e hijos. Y como nosotros como hijos debemos obedecer a nuestros padres, porque no solo porque es un mandamiento de Dios, sino porque también va a demostrar ese respeto. Y una palabra muy importante que no me gustaría terminar esta clase sin mencionar es la gratitud. La gratitud también nos ayuda a respetar y a obedecer a nuestros padres. Entonces, aquellos que nos quieren cuidar, aquellos que buscan la mejor educación para nosotros, como lo mencionaba ahorita, si tú como padre estudiaste, quieres que tu hijo estudie y que empiece en una plataforma arriba que la tuya, ¿no? Entonces, pues ya adentrándonos un poquito más a lo que es el tema de la rebeldía, podemos ver cómo hay muchas formas que nosotros como hijos somos rebeldes y cómo pues, a veces desobedecemos a los padres y rechazamos sus consejos. Nosotros consideramos rebeldía cuando no nos hacen caso. Correcto. ¿No? O sea, los papás, para nosotros que no nos hagan caso, eso es rebeldía, ¿no? Así es. Entonces, pero ¿por qué sucede esto? La Biblia también nos enseña por qué sucede esto. Es resultado del pecado. Ya lo dijo Alma. ¿Sí? El pecado que entró a la tierra, ¿no? Así es, que en el tiempo pasado pecaron en el jardín, ¿no? Entonces nos dejaron toda la bronca a nosotros. Entonces, la rebeldía de un hijo puede ser causado por varios factores, o sea, elementos que influyen en nosotros y que podemos hacer este problemita un poquito más grande. O sea, hay cosas que traemos que Así podrían es. ser internas, Así y hay es. cosas que el medio ambiente aporta para exacerbar. Por ejemplo, en el caso tuyo, ¿tú qué has observado a lo largo de tu vida, cuando creciste como joven? ¿Qué cosas externas no sé si te exacerbaron o te apoyaron en lo que era la rebeldía? Pues me desviaban primeramente de la voluntad de Dios, que es rebeldía. Pues durante mi vida, lo que yo considero factores externos que
que provocaron rebeldía en mí, porque yo fui un hijo rebelde. Yo creo que pues en la gran mayoría fuimos hijos rebeldes. Los factores externos, como pues lo que escuchaba en mi medio ambiente, ¿no? La televisión, redes sociales, pues también como pues la televisión, todo lo que En tu caso yo creo que no, nomás había televisión, Sí, pero los teléfonos, los medios de lo comunicación que pasa hoy es en que día, yo tuve teléfono ya está mucho más grande. ya se te había pasado la adolescencia, Sí, ¿no? ya se me había pasado Bueno, la adolescencia. pero hoy en día, si usted le pregunta, ya no vemos la televisión, la música, la música que escuchamos, ¿qué otra cosa? Las amistades, la presión de los amigos, ¿no? Hay amiguitos que a veces nosotros ponemos al principio de niños nuestros héroes son nuestros padres, ¿no? Pero ya de más grandes empezamos a ver otros niños o otras personas que van creciendo y dicen, yo quiero ser como fulano, ¿no? Entonces, no todo el tiempo esas personas hacen el bien y nosotros buscamos una identidad. Y muchas veces los compañeros también. Ese amiguito que te invitó Así a es. fumar. No, y que siempre los padres nos dicen, no, a ese no me lo traigas a la casa. O nos dicen, ¿saben qué? Con fulano no quiero que te juntes. Los papás siempre tienen un sexto sentido, ¿no? Así es. ¿Qué otra cosa podremos meter aquí en factores Pues externos? también, no lo sufrí tanto yo, pero sé que sucede los cambios en la familia. Porque yo fui adoptado a los 7 años, entonces yo todavía a esa edad era un niño. Entonces, después de ahí ya fue algo constante, tuve una figura paterna. Pero yo sé que siempre que existe un cambio en la familia drástico, como un divorcio, puede causar rebeldía en el hijo. Pues generalmente cuando hay un divorcio, los hijos, no sé por qué pensamos o piensan que es culpa de uno. Siempre hay una culpa y uno a veces no entiende por qué los padres se tienen que separar, ¿verdad? Y eso pues sí genera un malestar en el corazón de un hijo, ¿no? Así es. Y esos medios externos pueden causar rebeldía. Mi primer caso que yo tuve de rebeldía, el primer enfrentamiento que yo tuve con mi papá, hubieran visto al monigote aquel de 12 años con mi papá, que era un hombre fuerte, ¿no? Y gordito. Mi primer enfrentamiento que tuve fue porque salí de 6º año y yo quería entrar a la secundaria que estaba a un lado de la escuela, porque iban todos mis compañeros. Y mi papá me dijo, no, porque viajábamos todo ese tiempo, viajamos como unos 20 minutos para llegar a la escuela, porque ya trabajaba mi papá. Cambió de trabajo y ya no tenía que ir. Entonces, el último año yo me iba en camión a la escuela. Entonces, él dijo, ya que salgas de la escuela, me dijo, ahora vas a entrar a la secundaria de la colonia. Y yo le dije, no, ¿cómo voy a entrar a la secundaria de la colonia? Yo quiero estar allá en Pueblo Nuevo con mis amigos. No, te vienes a la Progar acá la 1 de diciembre, te vas a venir y aquí vas a entrar para que te vayas caminando. Pues no quiero, pues te vas a venir, pues no me vengo, pues sí te vienes. ¿Lo hubieran visto? Y entonces el Espíritu del Señor vino sobre mí y dije, no le voy a ganar, me va a dar una cachetada. No, pues imagínense, yo esperaba la cachetada y nunca me pegó mi papá, tengo que aclararlo, mi papá nunca me pegó. Entonces, pero a lo mejor sí me lo merecía ahí, ¿verdad? Por respondona. Entonces, cuando sí te vienes, no me vengo, y sí te vienes, y no me vengo, ya la segunda dije, no, aquí me viene la cachetada. Le dije, pues ni tú ni yo, voy a entrar a la 18. La secundaria 18 era como la 22 aquí, ¿sí? La más popular, la más de los riquitos que entraban ahí. Y entonces cuando mi papá oyó eso, dijo, bueno, ni él ni yo, entré a la 18 y yo no sabía, pero esa secundaria fue de bendición para mí, ¿sí? Era el plan de Dios porque era muy buena escuela y a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Fue de los pilares de mi educación, me enseñaron muy bien, conocimientos que me alcanzaron hasta la universidad. Entonces, una mudanza provocó en mí una respuesta de agresión, de rebeldía contra mi papá. Digo, no sé cómo no me pegó el hombre, ¿no? Pero sí estas cosas que a veces decisiones que toman los padres. Digo, el divorcio tal vez no podamos cambiarlo pues porque a lo mejor sí es necesario, son cosas serias un divorcio, pero hay otras cosas, otras decisiones que toman los padres
que pueden provocar en nosotros o en el hijo En el hijo. esa inconformidad que puede llegar a ser un acto de rebeldía. Así es. Muy bien, ¿qué nos falta entonces vimos presión de los compañeros, cambios en la familia y Problemas en la escuela. También es algo que puede afectar a algún niño, ¿no? Porque en la escuela, pues en la interacción los niños pueden ser muy crueles. Podemos recibir abusos de algún compañero. el bullying? El mentado bullying, que nosotros aquí en Sonora lo conocemos como la carrilla. La carrilla pesada. La carrilla pesada. Eso afecta directamente nuestra autoestima y eso puede provocar en nosotros un comportamiento difícil o a veces siendo un niño con dificultades para aprender, también te hace un niño rebelde. ¿Sí? Cuando tienes alguna neurodivergencia Sí. o algo. Bueno, aquí yo quiero entrar. Esas son cosas de fuera, pero vamos siendo más cuerdos. Hay cosas que uno trae por dentro que son normales. La adolescencia, el paso de la adolescencia es normal, ¿sí? Ese crecer, el crecimiento es normal. Entonces, por ejemplo, la inmadurez emocional, cuando un niño va creciendo y se va transformando en un adulto en la etapa de la adolescencia, el niño tiene que aprender a tomar sus propias decisiones, empieza a tener sus propias opiniones, empieza a querer cosas diferentes y uno de padre no le gustan los cambios. Uno de papá no le gusta. Uno quisiera que siguieran chiquitos toda la vida. Entonces, aquí tenemos que reconocer que el crecimiento se va a dar y que vamos a enfrentarnos a esta inmadurez emocional del niño creciendo y teniendo un tiempo de inestabilidad. La señorita o la niña que empieza a tener su menstruación. Por Dios, ¿qué mujer no sabe que las hormonas nos vuelven locas? ¿Sí? Y parece que las mujeres también parecería que somos más tranquilas, pero no, también tenemos esta inmadurez emocional que puede llevarnos a contestarle al papá, a verlo de una manera feo, verlo y voltear a ver. O antes en mis tiempos mi mamá me decía, no me tuerzas la boca, no me tuerzas la boca, no me hagas así, bola, le daban a uno, ¿no? Entonces uno empieza a hacer esas cosas, empieza a ver en el jovencito o en el que está creciendo un deseo de independencia. Por favor, ¿quién de los que estamos aquí no teníamos ganas de ser grandes, de tomar nuestras propias decisiones? Es normal en el crecimiento. Y eso a veces nosotros como padres no sabemos abordarlo. Más adelante le voy a platicar algo sobre esto. El otro punto, a veces no sabemos cómo platicar. ¿Quién de nosotros como padres no hemos dicho, no sé cómo hablar esto con mi hijo? ¿No? ¿Y quién de los hijos no ha dicho, cómo le digo esto a mi mamá sin que se enoje? O sea, ¿no? O sea, me va a regañar. Y aquí vamos a un punto que todos debemos de saber y vamos a establecer esto como una regla, ¿no? La mamá siempre tiene la razón. Si le contestamos, ¿por qué me contestas? Y si no le contestamos, ¿por qué no dices nada? ¿Sí? ¿Qué estás pensando? ¿No? O sea, con la mamá normalmente no sabe uno cómo actuar, porque hay que aceptar el regaño, la corrección, pero la verdad es que no sabemos cómo actuar. ¿Cómo acercarnos para decir, cómo la comunicación, que vamos a verlo un poquito más adelante, una buena comunicación? Mire, se ha hablado por generaciones de brecha generacional y sigue existiendo. Todavía seguimos teniendo problemas para hablar con nuestros hijos. Mi hijo, hasta que no cumplió, yo creo, 29, más o menos empezamos a poder conversar decentemente. Pasado ¿sí? Mañana cumple 2 días, ¿no? Sí, mañana cumple, desde hace 2 días, ¿no? Pero hasta que nuestros hijos no crecen, pero normalmente cuando están pequeños o están jóvenes, no podemos comunicarnos bien. Y la otra cosa que también contribuye en que esta bomba de tiempo que es la rebeldía, o que se presente un problema serio de rebeldía, porque hay pequeñas cosas, es que tenemos a veces expectativas muy altas de nuestros hijos, expectativas poco realistas. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero quisiera desglosar un poquito más esto para que como padres
digo como padres, podamos abordar mejor este problema. Y como hijo, nosotros sabemos que somos inmaduros, que no tenemos la experiencia, y muchas veces tenemos pues ese miedo de expresar nuestras emociones. Como lo mencionaba ahorita la pastora, dice, ok, ¿cómo le digo esto a mi mamá para que no se enoje? Entonces tenemos como hijos ese miedo muchas veces, y eso nos hace apartarnos, porque el enemigo es un especialista en apartarnos y usa la soledad para entrar a la mente de ese niño y en su inmadurez convencerlo de que las personas que más le aman, que más quieren su bien, quieren dañarlo y no lo quieren, y que no lo quieren y no lo entienden, y que no lo entienden. Entonces eso es algo que nosotros como hijos también, viéndolo de esa forma, el deseo que tenemos nosotros de crecer, de ser valorados en nuestra opinión, y que muchas veces por la inexperiencia estamos equivocados, y los padres no. Yo como padre me duele ver a mi hijo fallar. No sé usted, pastora, ver a su hijo fallar, ¿qué le causa? ¿Qué siente usted? Mi hijo nunca falla, ¿verdad, mi amor? No, realmente creo, gracias a Dios, nuestros hijos han sabido respetarnos como padres, y si yo tuviera que expresar algún momento en que yo sentí alguna rebeldía de parte de ellos, sería en momentos en que no quisieron nuestro consejo. Uno se siente cuando que tenemos tanto para enseñar. Uno dice, tanta gente que aconsejo y él no quiere o ella no quiere mi consejo, ¿sí? Y uno se siente menospreciado, no sé si despreciado sea la palabra, pero cuando nuestros hijos han desobedecido algún consejo o que no lo han tomado en cuenta porque ellos toman o han querido tomar sus propias decisiones o no quieren el consejo, a uno le rompen el corazón. ¿Qué papá no ha sufrido por ver que su hijo no quiere seguir el consejo? O, digo, hay otros peores, donde el hijo abiertamente se levanta y desafía la autoridad. Que le digo, nosotros no hemos estado en ese punto, pero sí sabemos de familias donde una actitud de rebeldía trae un problema muy serio. Y esto desquicia el hogar. Eso nos desquicia. Las madres nos sentimos impotentes para ayudarles, porque decimos, esto ya lo viví, yo ya sé cómo funciona esto, ya sé cómo va a terminar, y no queremos que sufran, porque ese es el punto. No queremos que los hijos sufran lo que uno ya sabe que viene, pero cada quien es individual, no podemos vivir por otros. Señores, no podemos vivir por nuestros hijos. Llega una edad en que ellos se convierten en individuos pensantes y autónomos, y es muy difícil para una mamá o no sé, para un papá, ¿verdad? Yo claro. No sé cómo le va con esto, pero creo que lo maneja mejor que yo. Pero para mí fue muy difícil ver crecer a mis hijos, y más cuando el individuo aquel susodicho, hijo mío, dijo, mamá, déjame equivocarme. Déjame cometer mis propios errores. Yo me quería cortar las venas. ¿Cómo el hijo de la Pati Núñez va a cometer esos errores? Pues si yo sé tanto. Sí, pero es su vida. Entonces, sí es muy difícil ahora. Pues con respecto, vimos un poquito ahorita de las cosas externas. Por ejemplo, dame tu opinión sobre las expectativas, dice aquí poco realistas, pero quiero, no sé si usted me puede entender. Cuando yo tuve a mi hijo y a mi hija también, yo los miraba chiquitos, ir al kinder, y yo decía, son unos genios. Tuve a Einstein aquí. Yo juraba que yo tenía al próximo científico. O sea, mis expectativas siempre fueron muy altas. Y yo creo que esto a veces nos hace daño. Entonces, no sé, tú como hijo, ¿cómo te hacen? Primero, ¿han tenido expectativas? Eres el primogénito, sí, ¿verdad? Ay, no, qué desgracia ser el primero. Pero las expectativas de nuestros padres son muy altas. Son altas y sí hacen un peso. Porque yo vengo de una casa de 4 varones. Yo siendo el mayor, siendo
conversaciones con mi madre siempre fue, tú tienes que poner el ejemplo. Claro, no, ¿verdad, mi hijo? No. Entonces para mí fue una carga y lo ha sido hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy yo siento que necesito ayudar a mis hermanos siempre en todo y a poner el ejemplo y ver cómo hacerle para estar para ellos y apoyarles. Y sé que eso honra a mis padres. Entonces cuando he fallado en esa área, no puedes, o cuando no puedo, ahora que hago, yo me separo para hacer mi propia familia, mis tiempos ya no son los mismos. Ya ahora yo tengo que crear a mis hijos y mi responsabilidad real, de la cual Dios me va a pedir cuentas a mí, son mis hijos. Y no nada más los padres tenemos expectativas. Bueno, dígame, ¿qué mamá que está en este lugar no pensó o no tenía expectativas buenas de sus hijos? Alguno de ustedes dijo, no, este niño que nació va a ser un perdedor, ¿no? Y, o sea, yo sé que todas las mamás tenemos expectativas altas de nuestros hijos. Queremos que sean grandes personas, que estudien, que tengan una carrera, que sean empresarios, que sean muy listos para los negocios, o sea, y que no tengan novia nunca, ¿verdad? Hasta que se vayan a casar. Todas esas expectativas las tenemos, pero no nada más los padres. En el caso de nosotros, la congregación, la sociedad o el grupo donde nos desarrollamos nosotros, somos pastores. Mis hijos han hablado conmigo, con nosotros, y nos han dicho, es que ustedes no entienden la carga que llevamos aquí nosotros sobre los lomos. Todo mundo quiere que mi hijo sea pastor y que siga el ejemplo de su padre. Todo mundo quiere que mi hija sea una gran doctora y que sea mejor, si es posible, que su madre. Y Sara me dice, cuando una vez que le dije, mi hija, no repruebes, porque me sale muy cara la carrera, un semestre ahí en tu escuela. Me dijo, mamá, no me hagas esto, tú no tienes idea de lo que yo vengo cargando. Y a veces los papás, la iglesia o la familia tiene expectativas tan altas que ponen cargas, y a veces el joven se rebela porque quiere vivir una vida tranquila, que no esperen tanto de él, porque a veces piensan que no les alcanza. Y nosotros como padres, ¿qué es lo que pasa? Nos sentimos decepcionados. Y imagínense lo que siente un hijo, porque nos sentimos decepcionados de él, porque no fue lo que tenía que ser, lo que nosotros pensábamos o lo que deberían haber sido según nosotros. Entonces la expectativa está poco realistas, porque pues la vida, una vez, no sé si la maestra Lucy un día me enseñó algo. Me dijo, todo mundo cree cuando están los niños en la primaria que sus hijos son grandes genios, porque aprenden a leer antes de entrar, pero no saben que tuvieron 4 o 5 años para enseñarle. Pero ya que entran y empiezan a agarrar su ritmo, dijo, ya se va dando cuenta uno las verdaderas capacidades. Pero toda mamá que su hijo aprendió a leer antes de entrar a la escuela cree que es un super cerebro, ¿no? Entonces, sí. No hay que exigirles a los hijos, hay que ver qué tienen, qué dones tienen, qué talentos tienen, y tener expectativas más de acuerdo a lo que el niño o el joven va aspirando, porque correcto, al final es su vida. Correcto, y precisamente podemos nosotros ver cómo la expectativa que nosotros creamos de nuestros hijos también a veces es una presión social también, ¿no? Como padres todos queremos presumir que nuestros hijos son los mejores en la escuela, que son los mejores en los deportes, que son los hijos más obedientes, ¿no? Entonces cuando eso empieza a menguar, ¿no? Porque por todo esto que estamos hablando, por todos los factores externos e internos, nosotros empezamos a crear entre padre e hijo, entre la familia, esa división de comunicación, de comprensión, y yo creo que el problema que nos lleva a separarnos más es la falta de comunicación. Porque, por ejemplo, para un hijo es bien difícil decirle, ¿sabes qué, papá? Yo con eso que tú esperas de mí no puedo. O sea, tú esperas que yo sea el mejor beisbolista y a la vez el mejor estudiante, y que aparte llegue limpiando el cuarto, sacando las basuras y haciendo todo. Y nosotros creamos ese tipo de ambiente de competitividad, a veces que entre los hijos las hay. Porque nosotros, pues, como les comento, mi hermano que sigue de mí es solamente 1 año y medio menor que yo.
Entonces siempre hubo esa competencia. Y yo sé que la mayoría de ustedes que tienen hermanos No, crecieron Pedro, así. no, Pedro, eso no se da en las familias. La competencia entre los hermanos no se da. Entonces nos inclinamos a veces por el hijo que tiene, que Que tiene, saca dieces. por ejemplo, les doy un ejemplo mío. Mi hijo Pedro Elian batalla un poquito más para comunicarse conmigo. Él tiene tenemos esa brecha y es algo que estamos trabajando, pero con Daniel es bien diferente, que es mi hijo del medio. Y mi hijo del medio es bien seguro de sí mismo y siempre saca puros dieces y es muy Y buen alumno. aprende muy bien inglés. Y aprende muy bien inglés y por ejemplo siempre tiene la necesidad de mostrarme que él sabe, pues, ¿no? Y le doy carrilla y yo le digo, ya le voy a hablar a la NASA y les voy a decir, ¿saben qué? Aquí tengo el niño que ya sabe todo, dejen de buscar las respuestas a todo porque este niño ya las tiene, ¿no? Pero eso con su hermano mayor le causa un conflicto y a veces mi hijo mayor lo resiente y también entra a veces en esa rebeldía porque se siente como que yo busco más. Aquí la pregunta es, Ajá. ¿es rebeldía? O sea, porque tenemos que empezar a ver con ojos críticos cómo estamos manejando a nuestras familias. Sí, sí existe la rebeldía, pero ¿qué tanto lo provocamos nosotros? Así es. ¿Qué tanto es un hijo buscando su propia identidad y una justicia familiar? ¿No? Una justicia familiar, porque yo no tengo ese problema. Mis hermanos, pues yo fui la más grande. Y la más inteligente. Y la más inteligente. Y la más obediente. No fui la más obediente. No, fui la más rebelde. Mis hermanos siempre lucieron en mi casa porque la rebelde era yo. En algo tenían que ganar. Sí, en algo tenían que ganar. Les dejé algo, ¿no? Pero sí es muy importante que como papás veamos, porque todos tenemos aquí jóvenes y tenemos niños que van a seguir creciendo, pero ¿qué tanto es verdaderamente rebeldía? Y si existe un poquito de rebeldía, ¿qué tanto nosotros los provocamos? Los llevamos a una situación intolerable para ellos. A mí me preocupa mucho que una niña, por salirse de su casa, agarre cualquier pelagatos y vámonos. Y salga de Guatemala, como decimos ya las grandes, para entrar a Guatepeor. ¿Sí? Gracias a Dios por los buenos hombres que saben tratar bien a una mujer que salió de esa situación, pero no todo el tiempo les va bien. Entonces tenemos que tener cuidado de observar y no ser tan temerosos como padres y a todo llamarle es que está bien rebelde, ¿no? Entonces la otra cosa que también tenemos que ver son las disciplinas injustas. Nadie nos enseñó a ser padres, nadie. Y a veces, no sé si a usted le ha pasado cuando dos hijos se pelean y uno no sabe quién tuvo la culpa y le da a los dos. Los dos los voy a castigar, a los dos les voy a pegar, a los dos, porque uno como padre no puede decirles, es que no sé quién de los dos fue, no, y entonces uno agarra parejo. El culpable se va a aguantar, pero el que no era culpable se va a enojar. Y no digo que haya alguna manera saludable, creo que esto es lo más sano o lo que acostumbramos a hacer los padres, pero ¿qué cuando fuimos injustos con un hijo? Cuando lo castigamos injustamente, cuando lo acusamos injustamente. A mí nunca, yo tengo en el alma, yo creo que ya sané. Una vez que mi mamá me mandó a tender la cama y la atendí. Y después mi tía dijo que ella la había atendido. Y mi mamá me pegó una regañada. Y yo hasta el día de hoy no sé qué pasó porque mi tía no era mentirosa. ¿A quién cree que le creyeron? A mi tía, al adulto. Y yo decía, sí la atendí, sí hice esto y me regañaron. Me duraron años. Esa injusticia, ese rencor contra mi mamá se convirtió en rencor. Yo fui una niña muy atormentada por el diablo. Por eso me hice cristiana a los 15 años. Porque yo aborrecía a mi mamá. Yo tuve conflictos de rebeldía cuando le digo que sí fui rebelde y que mis hermanos nomás me miraban y era el ogro en la casa, ¿no? Es porque yo odiaba a mi mamá. Por eso Cristo me salvó a los 15 años. Porque mi mamá estaba desesperada buscando
ayuda. Yo soy cristiana porque mi mamá empezó a buscar ayuda y a orar cuando ella no sabía qué hacer con su hija rebelde. Entonces, una injusticia puede causar un daño muy profundo por no saber cómo abordarlo, por no saber cómo resolverlo. Y es que, como le digo, ¿quién nos enseñó a ser papás? ¿No? Y es aquí donde empezamos con el asunto de que necesitamos la guía del Espíritu Santo. Así es. Necesitamos orar. Ahora como adultos y como cristianos necesitamos orar. ¿Qué otra cosa? Mire, aquí le quiero platicar. ¿Se acuerda que le estaba diciendo que los hijos crecen? Nano, ya creciste, ya trabajas. Christopher ya creció, ya trabaja, ya va a la escuela. ¿Cuántos de ustedes no se han casado? Pedro llegó siendo joven. Y en el crecer empiezan a querer ser autónomas. Mi hija Sara, un día tuvimos una discusión muy grande en nuestra casa. Un día mi hija llegó y dijo: mamá, me quiero ir a hacer el internado a Tijuana. Por supuesto, la madre dijo: ¿a Tijuana? ¡No! ¿Cómo que a Tijuana? Puedes hacerlo aquí en Mexicali. Aquí lo hice yo, tienes promedio. Y me dijo: no, mamá, quiero que me escuches. Quiero irme a Tijuana. Tuvimos una discusión muy fuerte. Ella terminó llorando, yo quedé aquí con la garganta cerrada. Y todos pudiéramos decir, fue un acto de rebeldía porque la mujer no se dejó. Y el papá, ¿cómo estaba el papá? Nomás así, viéndonos cómo nos peleábamos nosotros. Entonces, él no se quería meter en ese pleito. Por supuesto que él no quería que se fuera a Tijuana. No conocíamos a nadie, iba a ir a vivir sola. Y fue una discusión muy grande. Al final, yo ya en el punto de la desesperación, cerré mis ojos y le dije: Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo: déjala, suéltala. Y entonces entró en la comunicación. Mi hija me dijo: mira, mamá, quiero que lo entiendas. Mi plan es este: Mexicali, la carrera; internado, una ciudad cerca; aprender a vivir sola; Tijuana, una ciudad medianamente grande; más lejos, más sola, porque quiero hacer la residencia en México, Guadalajara o Monterrey. ¿Y cómo me voy a ir a Monterrey de golpe si no me he ido soltando poco a poco? Cuando ella empezó a explicarnos el plan que ella tenía, que así le salió, tuve paz y dije: Señor, es cierto, se va a terminar yendo a estudiar, si no le puedo cortar las alas. La dejamos ir, todo ha salido como ella lo ha planeado. Y algo que parecía un acto de rebeldía abierto porque no quería hacernos caso, ella tenía su plan, se convirtió en una acción de gracias cuando ella, ahora que ella está lejos, nos manda mensajes y nos dice: gracias por apoyarme siempre. Gracias porque aunque te ha dolido, me has soltado y has creído en mí, has creído en mi capacidad. Y es donde uno a veces le dice a Dios: gracias porque pudiste darme la solución en su momento. Dios nos cambia la maldición, lo que podía haber sido una desgracia para mi hogar, un rompimiento, al no dejarla ir, se convirtió en algo que nos ha unido más como hijos, como padres e hijos, y ella está agradecida, ¿verdad? Entonces, realmente a veces lo que nos falta es poder entender qué es lo que sienten los jóvenes. Sí. Pastor, yo quisiera interrumpirle para hacerle una pregunta. Ahorita que hablaba de esa situación, y podemos aprender todos de cómo Dios respalda y cómo Dios hace eso para bien, ¿no? Y con toda su vasta experiencia quisiera preguntarle, por ejemplo, un padre que aún sigue batallando para conectar con el hijo, y el padre se encuentra en el estado de pleito, de contienda con el hijo, y el padre viendo que necesita apoyar, que quiere aportar, que quiere ayudar, y el hijo se encuentra renuente y se encuentra pues en una situación de rechazo contra el padre. Ok, miren, la confianza es algo que se crea y se trabaja. No podemos pedirle a un hijo
que cree en uno y confía en uno si uno no ha ido desarrollando esta confianza, ¿sí? Tienes, pues ya con el Pedro Eliam tienes 2 años, pero tenemos 12 años desde que nacen nuestros hijos para ir trabajando esta confianza. Los primeros años creen en nosotros, pero ¿qué ven nuestros hijos en nosotros? ¿Vieron hipocresía? ¿Vieron falsedad en nuestro cristianismo? Porque no podemos pedirle a nuestro hijo que sea obediente y que sea manso cuando nosotros no lo somos. Mi hijo Levi, lo vago que es, lo es por mí y por su papá tantito. Lo social que es, lo fiestero que es, lo es por mí. Mi hija, lo calculadora y el programarse y el planear irse lejos, es por su papá. Nuestros hijos sacan los genes de nosotros. Y el punto aquí es, se refuerzan. ¿Con qué se refuerzan? Tenemos problemas de hipocresía. Decimos que somos una cosa aquí y somos otra cosa en nuestras casas. Perdónenme, yo no volteé a verse, pero muchos de sus hijos los han visto pelearse. Nuestros hijos nos han visto pelearnos a nosotros, pero jamás nos han visto faltarnos al respeto. Sadoc jamás me ha levantado una mano y yo jamás le he pegado. No me deja, está bien grandote. Pero ustedes pueden preguntarle a nuestros hijos, ¿qué pleitos? Los pleitos que ustedes han visto, las discusiones que hemos tenido, esos son lo que han visto nuestros hijos. Mi hijo nunca me ha visto a mí levantarle la mano a mi esposo. Jamás. Se me seca la mano, dicen. ¿Sí me entiende? Algunos de ustedes tienen pleitos espantosos que no son de cristianos. Hay golpes, hay maltratos, hay groserías. ¿Cómo esperamos que un hijo confíe en el padre? Nunca lo ven orar, nunca lo ven leer la Biblia. No es cierto que ayudan en la casa. Digo, a la esposa, o la esposa, no es cierto que bendice al papá. O sea, y queremos que nuestros hijos confíen en nosotros. La confianza, esto es algo que se construye con el tiempo, ¿sí? Entonces, no practicar lo que se predica o lo que se dice en la iglesia va en contra de nosotros. Nuestros hijos nos ven. Los problemas más grandes de rebeldía que hemos tenido con hijos en esta iglesia, no están aquí las personas ahorita, ¿no? Para que no digan quién es, no. Hemos tenido a lo largo de 34 años, han sido con hijos que escuchan a sus padres hablar mal de la iglesia y de los pastores. ¿Quién les va a ayudar si no pueden confiar en nosotros, si dentro de sus casas mitotean, chismorrean, hablan? ¿Quién les va a ayudar cuando ustedes necesiten? Si no creen en los pastores, si no creen en el liderazgo, ¿quién los va a ayudar? Sus hijos van a estar desamparados. No mostrar integridad, ver que, como le digo, que roban o que hacen cosas deshonestas en su vida diaria, que no admiten los errores. ¿Cómo un hijo va a confiar? Yo hubiera querido, mi mamá un día me pidió perdón. Cuando nosotros nos convertimos, fíjate, yo le voy a decir cómo fui liberada. Le voy a decir cómo fui liberada cuando yo llegué a la iglesia. Tenía 2 semanas en la iglesia. El pastor dijo, tómense de las manos, hablaron de la familia, tómense de las manos, los padres, pónganse hijos y padres. Y luego cuando dijo, véanse a los ojos y pídanse perdón por lo que hayan hecho mal. Cuando mi mamá volteó y me vio y me dijo, iba a empezar a decirme, perdóname, hija. Acuérdese que le digo que yo odiaba a mi mamá. Yo tenía un resentimiento muy grande. Cuando mi mamá volteó y me vio, Pedro, ahí caí, ¡pum!, me desvanecí. Cuando abrí los ojos estaban orando por mí. Cuando yo abrí los ojos, yo ya no odiaba a mi mamá, porque la vi nomás con la intención de que ella iba a obedecer, y yo no pude seguir siendo una resentida, una rencorosa ante esa acción humilde de mi madre. A veces queremos gritar y hacer liberaciones muy espectaculares cuando la obediencia a la palabra es liberadora.
Esa fue mi experiencia de liberación. Ahí yo desperté y el odio se había ido, el resentimiento se había ido. Quiere decir, pastora, eso quiere decir que ahorita mientras lo platicaba, me ministraba Dios ahorita en ese momento que eso pone una gran responsabilidad en mi vida como padre y como padre de familia, el que yo pueda empatizar con mi hijo y buscarla y decir, ¿sabes qué, Señor? He vivido una vida errónea, estoy pecando en contra de ti porque estoy siendo injusto con mi hijo, porque he hecho toda esta lista de cosas que podemos caer porque no somos perfectos. Pone una gran responsabilidad en nosotros como padres de ir con Dios primeramente, pedirle perdón a Él y luego ir y pedirle perdón a nuestros hijos y ahí de empezar a restaurar a la familia. Y la verdad, esto me habla a mí, me habla a mi corazón y me dice, Pedro, tienes una gran responsabilidad y padres tenemos una gran responsabilidad para con nuestros hijos, porque así es como Dios tiene planeado sanar. Y como decía el profeta Malaquías, de que el corazón de los hijos regresará a los padres y de los padres a los hijos. Eso es un milagro que Dios hace cuando te acercas a Dios, ¿no? Es un milagro y aunque hemos visto algunas cosas, yo creo que ya vamos a tener que terminar, Pedro, ¿no? Porque ya estamos acercándonos al final, ¿no? Mire, hemos visto cosas que los hijos traen, cosas que el medio externo lo trae, y hemos visto también errores que cometemos como papás. No deje usted de considerar una tercera parte, o no sé si otro factor, que es el factor espiritual. No tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿sí? Hay un demonio que intenta destruir la familia. Eso es verdad. Hay una lucha verdadera. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad. Ya traemos la raicita ahí de rebeldía. Si hay esta falta de comunicación, si hay esta falta de humildad en un padre para reconocer cuando a veces se equivoca, porque de que nos van a corregir. Sí. Pero también cuando se equivoquen es bueno saber, es bueno ver, aprender la humildad del padre o de la madre. Y no olvidarnos que hay un demonio que nos quiere separar de nuestros amados, que va a ensuciarnos, nos va a mandar dardos de fuego al corazón y va a causar dolor tanto para la mamá o la familia que están teniendo este problema, y que al no saber cómo manejar las cosas prefiere alejarse. ¿Qué es lo que hacemos cuando hay un problema? Ponemos distancia, nos alejamos. Y dice la Biblia que el ladrón no viene, ¿cómo dice que Satanás no viene A robar, matar y destruir. Sí, pero ¿cómo dice el versículo? El ladrón no viene. El enemigo solo viene a robar, matar y destruir. Entonces, esto es muy importante, que no dejemos de contemplar que no estamos, el enemigo no son nuestros hijos. Hijos, el enemigo no son los padres. El enemigo es el diablo, que quiere destruir el amor, la confianza, la familia, que quiere llenarnos de odio y de resentimiento ante situaciones que vamos pasando, ¿verdad? Y si a eso le agregamos que no leemos la Biblia, que no buscamos el consejo de Dios, que no oramos, que no vamos y pedimos ayuda. Hay mamás que traen este dolor y no buscan ayuda. Hay hijos, ay, por favor, yo no sé si usted puede reconocer lo que se siente aquí cuando se le sube la rebeldía. Yo sí sé lo que se siente querer ser rebelde. La rebeldía te empodera, te da como fuerza. Una falsa fuerza, porque dices, no necesito a nadie. No necesito a mi padre, no necesito a mi madre, no necesito a nadie, no necesito al pastor, no necesito el grupo, no necesito que nadie me visite, no necesito a nadie. Pero es una mentira. Sí, cuando el enemigo te convence de eso, ya ganó.
Y el asunto es que siembra dentro de nosotros. Así es. Y yo sé que aquí dentro de nosotros todos tenemos un rebelde. Todos nos rebelamos a la autoridad. Pero también sé que muchos de nosotros como padres, yo gracias a Dios, mi hijo y yo, hace tiempo que nos arreglamos con esto. Lloramos juntos, nos abrazamos, lo respeto como un hombre adulto que ahora es, me respeta como su madre, y un momento que me preguntó, ¿qué prefieres, que te ame o que te respete? ¿Qué cree que le dije? ¿Qué cree que le dije? No, me dijo, puedes escoger una. Y le dije, respétame. Yo prefiero el respeto. Con el respeto surgió el amor, ¿sí? Surgió el amor. Pero hay que arreglar esto, porque la rebeldía, el tema de la rebeldía, esto es solamente el comienzo. Necesitamos orar como padres y reconocer lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué hicieron? ¿Qué cuentas están pagando que no son cuentas? ¿Por qué están apareciendo? ¿Será que no te arrepentiste de veras? ¿O será que eso no lo reconoces? ¿Será que fuiste rebelde, fuiste grosero, fuiste insolente y nunca pediste perdón? Y la única manera para que tú entiendas lo que se siente que sean insolentes contigo es que alguien sea insolente. Así es. ¿Sí? O sea, si tú lo hiciste con tu mamá, no vas a entender el dolor de tu madre hasta que no lo vivas como padre. Así es. ¿Sí? Entonces, yo creo que si queremos desactivar esta cadena, necesitamos reconocer que como adultos todavía somos rebeldes. Así es. Vamos a ver la próxima semana cómo se manifiesta ya en los adultos, en la iglesia. Ustedes son una buena iglesia. Son personas respetuosas de nosotros. Nos han querido, nos han amado, nos han tratado bien. Nuestra familia no anda en boca de ustedes. Son una iglesia buena, nos han tratado muy bien. Pero esta no es la historia en la mayoría de las iglesias. La mayoría de las iglesias sufren por la rebeldía dentro. Hay divisiones, hay pleitos, hay enemistades, pues viene en la Biblia. Y eso solamente se da porque hay rebeldía en nosotros no tratada. Así es. Y necesitamos sacar de raíz todo lo que haya y decir, reconozco que soy rebelde. Reconozco que a veces sí me provocaron, pero otras cosas salió de mí. ¿Sí? Salió de mí. Y ponérselo en las manos al Señor. No creer que nomás los hijos están batallando con sus hijos, pero los hijos salieron de nosotros. Necesitamos el buen juez, por su casa empieza, y la primera casa somos nosotros. Empezar a sanar desde aquí para que la bendición fluya hacia los demás. ¿Sí? Créame, cuando uno empieza, Dios se encarga de todo lo demás, porque estamos resolviendo y aceptando esa naturaleza pecadora en nosotros. Entonces, póngase de pie, ya terminamos. Teníamos mucho material, pero no queremos irnos sin orar por ustedes.